Bendiciones, ni aunque, pero vamos a ver. Bendiciones, sean bienvenidos los que se van a conectar, los que van a ver después. Gloria a Dios. Vamos a dar, teníamos tanto tiempo de no grabar que ya perdimos la costumbre. Pero es por el trabajo que hemos estado haciendo en la congregación. Hemos estado ocupadas, pedimos perdón, pero la verdad es que la gente nos ha ido preguntando qué pasó y No va a salir usted. Puede decir, ¿verdad? No, pues se conectan 3, 4, 2, o a veces nada de personas, pero luego están preguntando. sí, cualquiera puede decir, no, pues, ¿para qué? No, en el momento tal vez se conectarán pocos, pero después están viendo el video y nos empiezan a decir los mensajes. ¿Qué? No sé qué es lo que me dijo, extraño lo que hablaban. Y bendito Dios, bueno, hemos aprendido que el Señor las grandes cosas no las hace con las grandes multitudes, sino con unos remanentes, con un escogido, con alguien que se disponga, y eso es hermoso. Pero vamos a empezar con una oración. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por la oportunidad, Padre de la gloria, que nos das, Padre mío, de estar ante estas cámaras, ante tu pueblo, ante ti primeramente, Dios del cielo, presentando nuestro corazón en nuestra vida, nuestro caminar, porque nadie más lo conoce mejor que tú, Dios amado. Te pedimos perdón si en algún momento, Padre bendito, en pensamiento, acción, actitud, Señor, te hemos fallado, Padre. No nos vamos a justificar en la humanidad, pero te pedimos perdón, Señor amado, porque conocemos el bien y el mal. Y hay momentos, Padre, en que sabemos que fallamos. Ayúdanos a seguir adelante, a hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad y a tu manera, Señor. Queremos ser tus hijos, vasos de honra, vasijas preciadas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que la palabra, lo que tú des en esta mañana a través de nosotros sea de gran bendición para quienes lo vean, lo escuchen, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ya van a poder estar viendo los videos también en el canal de Un Té con mi hermana en YouTube. Gloria a Dios. Amén. Empezamos con un versículo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Los milagros. De los milagros. ¿Qué milagro? Hay mucha gente que... Yo no creo que nadie o que poco. Yo creo que todos siempre estamos esperando un milagro. Todos, ¿no? Todos. Sea de familia, sea de salud, sea... no sé, aún cosas materiales se puede recibir a través de un milagro. Sí. Porque cuando comprendemos que el Dios que tenemos es el Dios de lo imposible, con nosotros no deberían de haber cosas imposibles, porque si el Dios de lo imposible es nuestro Padre, imagínense usted, no hay nada. Pero ¿qué dice en Marcos? Que me sorprendía eso. Marcos 10, el 27 dice: entonces Jesús mirándolos le dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Wow, ¿ves? Todas las cosas, imagínense. Es lo que les decía, para nosotros no debería de existir lo imposible, porque nosotros lo podemos hacer. No, porque nuestro Padre lo puede hacer. Si nosotros estamos haciendo, ¿qué era lo que leíamos ayer en Segunda de Crónicas? Creo que fue el 9, ¿no? En donde pudimos descubrir que cuando uno está haciendo las cosas como al Padre le agrada, te da todo. Así es. Entonces, ¿qué milagro estaremos esperando? ¿Ves? ¿Y por qué no ha sucedido? Yo creo que lo primero que debemos de hacer en nuestra vida es escudriñarnos, ¿no? Sí. ¿Qué estoy haciendo mal, Padre? ¿En qué te estoy fallando? ¿Qué cosa estoy haciendo mal? Ayúdanos, ¿no? Porque a veces en nuestro pensar, en nuestra humanidad pecaminosa, creemos que estamos bien. Sí. Porque el ego te hace sentir que tú estás bien. Y estamos mal. Orgullo también para no reconocer que estamos mal. La manera que estamos pidiendo, cómo Sí. estamos pidiendo, ¿verdad? Como dice Sí. usted, con ese ego, para mí, para mi beneficio.
Y también existe un problema cuando uno se enfoca tanto en eso, lo quiero, que se hace como una obsesión. Entonces así no funcionan las cosas del Señor. No. Tiene uno que soltar, dejar y estar tranquilo y en paz, que Él se encarga. Amén. Sí, así es. Porque ahí es donde entra el Señor, la palabra de Él, donde dice que para el que cree, Todo es Todo es posible. posible. si sigamos a creer en ese Padre creador, en ese Dios eterno que nos creó, que nos se depositó en nosotros, se vació en nosotros. Y a medida que hemos ido estudiando la palabra y que vamos escudriñando todo esto y conociendo aún en escrituras extrabíblicas, nos damos cuenta que el universo entero está depositado en nosotros y que el poder de Dios está en nosotros. Nunca olvidándonos que es nuestro Padre quien lo hace. Así es, maravilloso. Bendito Dios. Y como decía usted, podemos pensar de que el Señor solo se puede mover en sanidades, en cosas de nuestro cuerpo, que también se puede mover en cosas materiales que estemos necesitando. Sí. Que estemos necesitando alimento, que estemos necesitando provisión, también ahí se puede mover el Señor. En tu Porque ya no casa. hay límites. A veces no tenemos casa. Sí. A veces necesitamos una casa y siempre, mira, dice la palabra del Señor que el justo por su fe vivirá. Y que nosotros no vivimos por lo que vemos. ¿Sí? Es por lo que creemos, ¿no? Entonces podemos decir, yo quiero mi casa, pero yo no tengo nada para un depósito. Yo necesito mi casa, pero yo no la puedo pagar. Si a mí me sale una renta tal, yo no la puedo pagar. Obviamente que el Padre nos llama a la sensatez, nos llama a la cordura y nos llama a la prudencia. Pero también dice que el justo por su fe vivirá. Yo le puedo decir a las personas que están necesitando casa, que nosotros tenemos esta casa porque Dios intervino. Porque su mano poderosa la que hace los milagros, su voz determina, su voz da la orden y ejecuta a través de sus mensajeros, de sus ángeles. Y Él determinó que nosotros tuviéramos esta casa. Así es. Entonces nosotros, ¿qué fue lo que nos pidieron? Un down de $500. Y cuando nosotros firmamos, nos devolvieron el dinero. Wow. Esos son milagros. Porque si yo me pongo a milagros de los míos, les voy imaginen cuántos he pasado de sanidades. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir a las personas? Casi siempre estamos creyendo que Dios, el gran yo soy, no te puede hacer un milagro en lo material. Puede. Claro que sí. Sí, puede. Imagínate tú, una casa que estaba valorada en aquel tiempo, estaba valorada en 160,000. Y a nosotros la casa nos salió por 85,000. Y los gastos de cierre los puso el banco. Y salieron 100,000. Solo Dios hace eso. Sí. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hice yo? Meterme en ayuno y en oración. Y orarle al Padre por esta casa. Vuelvo y les digo, el ayuno era para que mi carne menguara y pudiera creerle a Dios que Él lo iba a hacer. Así Y es. yo lo creí, fui firmemente. Así es que aquí Dios está en todo y Dios es todo. Hemos aprendido eso, ¿amén? Amén. ¿Qué versículo tienes tú, Mar, respecto a los milagros? Yo tengo Mateo 17:20. Okay. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. ¿Ves? Entonces, porque por la poca fe, porque poca como fe. siempre hay contexto y entonces no todo tenemos que conectarlo el texto y el contexto, ¿verdad? Obviamente. Entonces, Él está hablando como que por su poca fe no ha logrado lo que necesita. O sea, es una llave, es un código la fe. Sí. O sea, ¿qué me haces pidiendo si tú no tienes fe? Si yo te la doy, ni cuenta te vas a dar que ese es tu milagro. Exacto. Porque por tu fe, ni siquiera sabes lo que la falta de fe que tú tienes, ni siquiera sabes lo que puedes lograr. Ni siquiera sabes en sí lo que quieres, lo que necesitas. Porque, ¿qué dice? Vuélvelo a leer. Por tu poca fe.
por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada. Léete el contexto, léete arriba a ver qué dice. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? No pudieron echar un demonio fuera. Ajá, ¿ven? Por su poca fe. Y en el 17 él les dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de soportar? No, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Ok, ¿ves? No es que en sí a los discípulos no los quería ni nada, no. ¿Hasta cuánto os he de soportar? Esta falta de entendimiento, esta comprensión, esto que ustedes pueden hacerlo. Porque cuando el Padre a mí me manda, como que él dice, cuando el Padre a mí me manda solo es para afirmar y poder salvarlo, poderles dar esa libertad a través de mi sangre, pero el resto ustedes ya lo deben de saber. ¿Ves? Por eso es que les habla de por la falta de su poca fe. Por eso es, ¿qué sucede con nosotros? Nosotros decimos, wow, mira cómo esa persona libertó a estos. No, es que si él cree que Dios está con él. Es que esa persona sí dice, es que si yo lo hablo va a suceder, porque el Padre me respalda. Y muchas veces nosotros, porque en mi pasado muchas veces antes decía, yo lo voy a lograr. Y creía que lo iba a lograr y lo lograba las cosas. Y cuando vino el Señor no podía lograr muchas cosas porque como en el mundo creíamos que lo podíamos hacer y ahora en el Señor dudamos. ¿Será que sí lo va a hacer el Señor? ¿Será que sí hará esto? Entonces bajamos a la fe y dejamos que la incredulidad llegue a nosotros. Creo que es mente pobre realmente, porque hay muchas posibilidades. O sea, existen, ¿cómo se puede decir? No hay un límite a las posibilidades, que es lo que podemos vivir. Y eso es el cielo, ese es el reino del Señor. Él vino a establecer su reino. Por eso Él se enojaba, porque era muy poquito lo que ellos no creían. O a veces pedimos y no estamos realmente creyendo lo que pedimos. Sí. Y es por eso que le dice, ¿hasta cuánto lo tráiganmelo? No. Tráiganmelo, porque a causa de su falta de fe, este pobre sigue endemoniado. Y la autoridad. Es como cuando nomás está viendo el problema, que yo le hablaba a usted, decía, es que miro el problema, y tú decías, si tú vieras lo que yo miro, Magdalena. Sí. Y luego ya empezaba yo, decía, ya empezaba, y digo, sí, ¿verdad? Y es donde tiene uno que esa fe, alimentar esa fe, aumentar esa fe y hablar, la verdad, dice que por el oír la palabra. El oír la palabra. ¿Y por qué? Yo les decía, esto nunca se los había dicho, pero esto se los dije allí en el evento, del oído, la forma que tiene el oído. No sé si ustedes le habían puesto ese cuidado a la forma del oído, que es un feto. Porque ahí comienza tu vivir, comienza aquí. Sí. Cuando tú escuchas. Wow, cuando tú escuchas, mira, ¿qué es lo que sucede cuando tú estás escuchando la palabra, una prédica? No sé si el espacio, yo creo que sí a todo. Nos transportamos a ese lugar y ahí andamos en medio de la gente. Haciendo una película. Sí, ¿por qué? Porque empezamos a ver por el oído. Ahí empieza la fe. ¿Ves? Wow. Tremendo. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a ver, empiezas a pensar, empiezas a analizar y todo desciende. Y va a caer a tu corazón. ¿Ves? Gloria a Dios, sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que los milagros Dios no solo los hace solo a los que vemos que está haciendo grandes cosas a través de ellos. Es que Dios lo puede hacer a través de cualquiera de nosotros. Porque estamos en sus manos y fuimos creados todos de la misma manera, a su imagen y semejanza. Glorioso, lindo es el Señor. Amén. Tenemos la capacidad de crear nuestro, ¿cómo se dice? Tú lo predicas una vez en mi casa, crear nuestro futuro. Sí, crear nuestro futuro realmente, ¿qué estamos creyendo? Por eso el enemigo ataca nuestras mentes con imágenes malas, para que tú las estés pensando, para crear eso, porque tenemos esa autoridad dentro de nosotros. Somos creadores como el Padre. Sí, claro, sí, somos creadores y nosotros decidimos qué creamos, tanto con lo que hablamos como con lo que pensamos. Sí. Y eso atraemos también. Claro, eso es lo que vamos a traer. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, lo que tenemos dentro. Sí. Y como hay gente que dice, es que estoy pasando esto, y siguen declarando todo aquello, y siguen pensándolo, y por eso mismo siguen estancados en aquella cosa, en aquel lodo, y no avanzan.
Se tiene que salir de ahí mentalmente primero. Yo le oro al Padre que todos lleguemos a ese entendimiento. Imagínense ustedes que todos lleguemos a ese entendimiento del poder de Dios en nosotros, de verdad, ¿cuánta gente podríamos ayudar? Exacto. Y se lo digo de corazón, ese es mi deseo, que en Nayor todos se levanten, todos. Como a veces me puedo escuchar mal en la forma en que les explico las cosas, pero yo ya no hay a veces en qué manera explicarles del poder de Dios, porque hay un tiempo para ser oveja, hay un tiempo para ser discípulo, hay un tiempo para ser un pastor o lo que tú quieras, pero hay un tiempo en donde verdaderamente nada te debe de detener, porque todo eso te conlleva. Pero verdaderamente hay personas, ay, que el Padre me ayude, y si yo ofendo, de veras que me perdone, pero hay personas que no se dan cuenta que ni son ovejas, ni son discípulos, ni son apóstoles, son simples focas. Santo Padre. Son focas sentadas, aplaudiendo. ¿Qué aplaudes? ¿Qué entendiste? Es que muchas veces pasa eso porque te dejas llevar por lo que los demás hacen. Por la corriente. Sí. Como dice, donde va Vicente va toda la gente. Sí. Como allá donde está Vicente va toda la gente, algo así un dicho. No, ¿para dónde va Vicente? Para donde va toda la gente. Ajá, eso. Entonces, Ajá. a lo que los otros hacen la persona, Sí. no porque estés sintiendo realmente Sí. algo, sino para que no te digas, yo me quedé, yo no aplaudí o algo. Porque si tú aplaudes es porque estás comprendiendo. Y si estás comprendiendo, tú no te vas a quedar en esa silla. Porque tal vez dentro de tu congregación no hay un espacio para ti, porque están ocupados todo el espacio, porque toda la vida queremos trabajar dentro de la congregación. Pero afuera en el mundo hay mucho que hacer. Pero venimos, nos sentamos en la iglesia y seguimos sentados en casa. Ya basta. Y la mente nunca se eleva. Siempre nos dice usted mente elevada, mente elevada. Y A mí me tiene ha costado a mí, pero Sí. yo creo que el Señor ha hecho grandes Sí, cosas. Que nos limitamos Sí. muchas veces y limitamos a Dios en lo que puede hacer en nosotros. Él es ilimitado. Ajá. Sí, Él es ilimitado. Entonces, Nosotros creemos de que no podemos, que no tenemos a veces, no hablamos bien o que no tenemos esa, ¿cómo se dice? ¿léxico? Ajá, Correcto. correcto. Yo lo que digo es, a menos, le doy gracias al Señor que a mí me fue quitando todas esas cosas. Porque yo me creía con un dialecto muy correcto, y sabes que yo podía haber estudiado mucho, pero yo nunca aprendí a escribir. A mí me da una vergüenza escribir en Facebook, porque mi ortografía es la más horrorosa que tú puedes ver. Y muchos dejan de recibir lo que el Padre les quiere dar por ir a ver tus errores. Hay muchos varones. Ahorita me quedé sorprendida perdón, que me traigo bastante alergia. Sí. Que te estaba diciendo de no dejar de escribir los mensajes. Muchas veces me he limitado a escribir los mensajes porque no tengo buena ortografía. Pero como dice usted, que hay muchas personas que se van a ver, aquí no le puso un punto o no puso esta letra que debe de ir, en vez de fijarse el mensaje que le quieres transmitir. Sí, y mira, se lo digo por mí. Para mí eso fue un milagro, es lo que les digo, que milagro no es solo levantarte de una cama. Milagro es que te saque de esa pobreza, de esa cárcel espiritual. Yo estaba en una cárcel espiritual por el sistema, por lo que tú quieras, como fui crecida, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo, mira, para nosotros era ilegal que de lunes a viernes o de lunes a jueves tú te vistieras de ver pantalón, mezclilla o playera. No, porque eso no. Tú tenías siempre que andar de tacones, de media y elegante. Se te aceptaba como un trabajo, lo que tú quieras, un viernes. Pero aún sin perder la elegancia del tacón, de lo que tú quieras. Y sábado y domingo, ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te ponen unos obstáculos, unos dogmas, en donde te limitan y te encierran en ese círculo. Y para mí fue un milagro. ¿Por qué? Porque yo me sentaba a escuchar. Y cuando el líder hablaba, yo no estaba escuchando lo que el Padre quería darme. Chocaba con el intelecto. Chocaba. O sea, pero si se está diciendo mal, la está hablando incorrectamente. Y yo le escuchaba. Yo no te escuchaba el mensaje. Porque eso chocaba.
porque eso fue lo que te enseñó el mundo, eso fue lo que te enseñó la sociedad. El Padre no es eso lo que quiere. El Padre quiere mentes elevadas, entendidas, para todo ámbito, para toda sociedad, para todo tipo de personas. Personas humildes, personas de clase media, personas de clase alta, personas de la calidad que sea. Es que el reino del Señor es muy diferente a lo que el mundo está eso. Entonces, ¿qué es lo que eso es para mí? Fue un milagro. Cuando yo empecé a desechar y a pedirle al Padre, ayúdame, yo quiero ser libre. Y fui aprendiendo a ser libre. Eso es un milagro. Es un milagro. Sí. El milagro que ha hecho el Señor conmigo es un milagro. Sí, eso es un milagro. El milagro mental que te arregle la mente el Señor. Ajá. No sé que tardó, ¿verdad? Tardó. Pero... No, él no tardó. No. Bueno, entonces fui yo. Sí, porque es Ella uno el que aceptarlo. limita al Señor. Es uno, sí, mi terquedad en seguir allí, pero ya entendí que no es así. El Señor no es así. Sí, es como Pablo, Saulo. Saulo le costó, él mató, él hizo, y a él le querían enseñar, pero él no dejaba. Entonces dijo el Señor, yo aquí entro. Así entro contigo. Mira, tú eres mía y tú vas a entender. Porque yo te he marcado y te he sellado. Así hizo conmigo también. ¿Me entiendes? Entonces, es un milagro. Eso es un milagro. Es un milagro. Es un milagro ver matrimonios. Yo que tengo, voy para 20 años. ¿Saben que a nosotros nos... Eso es un milagro. Yo venía de 2 fracasos. ¿Sí? Entonces, imagínate tú. Y a nosotros nos dicen, esa catrachita te va a durar 1 año. Y eso le dijeron a mi esposo. Y te va a dar una enfermedad y yo voy a estar ahí, le dijo ella. ¿Qué? 20 años ya. Eso es un milagro que Dios hiciera que ese hombre aguantara a esta mujer. ¿Me entiendes? Yo también, ¿yo para qué digo 22 años? Entonces, Milagros, esos son sí. milagros. ¿Y qué sucede dentro de... En los milagros hay milagros. Dentro del milagro hay más milagros. Porque cuando nosotros logramos ese milagro, empieza a haber sanidad en todas las áreas. Ay, Dios mío. Sí, Hermoso. Porque Él se encarga de cada detalle. Claro. Y eso yo lo he estado viendo. Claro. Poderoso. Y mira, y no es que Dios no se encargaba. Es que tú no le No le permitías. permitía. Yo no le permitía. Sí. Y él quería sanar, está bien. Pero yo no le permitía en mi terquedad, en mi forma, así dice el Señor. Si yo sano, está bien, ni cuenta te vas a dar. La vas a volver a enfermar. Pero qué bonito cuando el Señor te va abriendo los ojos. Por ejemplo, mi anoche un pequeño detalle, pero son pequeños milagros que hacen la diferencia grande. Briana salió y antes era una cosa que no me decía y me escribe, ma, salgo aquí en la esquina nada más, ahorita regreso, ma. Y el cariño, el tono del texto. Uno lo siente. Sí. La gente dice, pero lo que recibiste fue un mensaje. No, es que tu espíritu, porque la palabra es vida. Toda letra tiene vida. Te lo conecta. ¿Con qué intención te lo mandaron? ¿Sí? Hay maldad, hay enojo, Así uno sabe. hay rencor. Wow, ¿y esto? Sí. Y la gente dice, ¿cómo? Pero ¿a quién era que yo le estaba diciendo? Ah, no, a ti creo que. Porque tú dices, pero ¿sabes qué, Digna? Yo dije, va a venir la policía y la policía llegó. Entonces, ¿qué es? Que el Señor te está abriendo esas, se llaman dimensiones. Es hermoso. Sí. Esas dimensiones futuras, como va a venir, va a suceder esto. Eso significa que es donde tú, como dice, como cuando Saúl entró a Nayot. Cuando Saúl entra a Nayot se quita ropas, empieza, y desde que iba por el pozo empieza a hablar, a profetizar y todo, porque entró en esa dimensión. Entonces tú le estás permitiendo, tú misma estás entrando en dimensiones que Dios ya tenía abiertas para tu vida y no las mirabas. Tú no mirabas esas dimensiones. ¿Por qué? Porque por tu ceguera mental, por tu ceguera, lo que tú quieras, no le permitías al Señor. Sí, esos son milagros. Sí, porque está uno atado, sigue atado, pero tiene ese, ¿cómo le llaman? Entenebrecimiento que Sí, estaba ahí. claro. Y ahora yo puedo ver cómo el Señor me va abriendo los ojos a todo. Por ejemplo, anoche adoraba y decía yo, qué poder tan grande tengo. Y este poder se va transmitiendo. Me acordaba lo que dijo el profeta Ramón, en tu recámara hay ángeles, Sí. en tu oficina hay ángeles. Y tenía mi cuarto cerrado. Entro a mi cuarto, se siente un fuego, como cuando uno siente la Gloria presencia a Dios, de sí. Padre, gracias. En este momento estoy sintiendo un Sí, fuego un fuego. que me quema la espalda. ¿Saben que yo empecé a sentir este fuego? Me acuerdo de la iglesia del pastor Naúm Méndez. Yo me acuerdo cuando lo sentí por primera vez que estaba viendo un servicio. Y me empezó un fuego en la mera columna. Uy, yo no sentía. Yo me bajé y yo del miedo le di el micrófono a él. O sea, sí abrí, pero yo no sé cómo terminé porque yo le di el micrófono porque yo no resentí. Porque yo le decía,
¿Y dónde está? Como yo sentía como, ¿han visto a los soldadores cómo le hacen así? Yo sentía que esa llama, Wow. y 2 veces lo sentí. ¿Sí? Y después es que ya me fue dando, que una vez la sentí con donde el pastor Daniel. Sí. Yo creo que eso no tengo yo mucho, porque yo antes sentía la presencia del Señor y era nomás un escalofrío de electricidad. Pero de Sí. eso del fuego yo creo que ha sido aquí. Bendito Empecé Dios. con usted, no sé si con Daniel o aquí, pero tengo poco eso. El Señor, pero es que, porque nosotros no se lo hemos permitido. No se lo hemos permitido. Y eso es lo que el Padre nos enseña a través de sus héroes, a través de los que se decidieron Sí. servirle. Yo admiro mucho a Josué. Siempre le estoy hablando de Josué. Pero es que yo lo admiro como él peleó por ser ese discípulo de Dios, por hacer la voluntad de Dios. Hey, Josué, casi nadie habla de Josué. Josué durmió en las faldas del Sinaí, donde Moisés se metió por 40 días y 40 noches. ¿Ustedes creen que Josué llevó comida? Nadie. Josué no llevó comida. Josué también ayunó. Josué lo esperaba allí. Josué estaba allí listo para escuchar. Y por eso es que a Josué le cambian el nombre. Hermoso. ¿Ves? ¿Qué otro versículo tenemos? Está Pero Jeremías. espérame, te digo esto que dice el Señor. Y si ustedes hacen lo que ustedes, yo les digo que hagan, yo les cambiaré el nombre. Sí. Qué hermoso. Bueno, ay, Señor, gracias. Jeremías 32:27 dice: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Mira. ¿Dios de qué? Toda carne. Ahí no dice de los que me han aceptado en mi No. corazón. Dice de toda De carne. todo. Es por eso que mucha gente, que aunque no han aceptado al Señor, tienen unos milagros grandiosos. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque creen. Porque tienen esa fe tan grande. Es por eso que mucha gente que no conocen del Eterno viven mejor que nosotros. Por la fe. Sí. En mi casa hay un hombre que tiene una fe, mi esposo, eso es lo que admiro de él. No, sí. Eso Y él es. siempre el poder de mente. Por ejemplo, el niño anoche se sentía mal, él oró por él y le decía. El niño empezaba a neciar y todo. Decía, no, piensa en cosas positivas. Concéntrate en una imagen, mire lo que decía, positiva. ¿Qué es lo que te gusta? Y concéntrate en esa imagen. Eso es algo que sí admiro de él. Sí. Mucho. Él usa mucho la parte psíquica. Sí. Un día vamos a hablar de las 5 partes del alma. Sí. ¿Ok? ¿Tienes algo por ahí? ¿Tienes alguno que quiera leer? Y buscando. Bueno, y lo que decía, que es de toda carne. Dios es de todos nosotros, de todos. Por eso no podemos decir, este es un hijo del diablo. Yo, mi respeto para el valor del que habla de esa manera. ¿Cómo podemos decirle a una gente hija del diablo? Cuando miramos sus acciones, tal vez eso lo hacen los hijos del diablo, sí, ok. Pero oremos por esa persona que está haciendo esas cosas. Que en ese momento el oponente, una entidad, está tomando su cuerpo, su vida, su mente y está haciendo eso. Y rescatémoslo. Pero, ¿cómo nosotros podemos decir que una persona, solo porque no se siente en la misma congregación o no va a una congregación, es hijo del diablo? De verdad, yo me asombro. ¿Y la palabra? ¿Dónde queda? Sí. Jairo se congregaba. Cuando el Señor lo mandó a Pedro a hablar, no se congregaba, él estaba en su casa. Mas sin embargo, en su casa sus hijas eran profetisas, profetizaban al Dios eterno. ¿Ves? Es por eso ese sueño de que él le daba que mata y come, y él de ay, yo no como carne, por el amor a Dios. Entiende que no quiero que le des la palabra solo a los de tu raza, sino a todo el de todo carne. ¿Qué dijo ahí? ¿Dios de qué? Toda de carne. toda carne, negra, blanca, amarilla. Habemos de todos colores. Sí. De no limitarnos por creer de que estamos en pecado, de que porque estamos haciendo eso. Si le creemos al Señor, Él va a hacer el milagro aunque estemos mal. Y Por sí, amor que fue que Él nos rescató. y a veces no es que estemos mal, sino que nos metieron tanto en la Sí, cabeza de que todo es que pecado. está mal. Ujú. Y si tú sales a un lugar y estás compartiendo con tu... es pecado. Entonces crees que Dios no te va a contestar porque es pecado Sí. lo que tú estás haciendo. Dice, Padre, bueno, y tú crees que es pecado, tú lo estás declarando. Cuando tú comprendas que yo no te miro así y que para mí tú no estás haciendo algo malo, yo te lo voy a dar. Sí.
Hermoso. ¿Ves? Dice Lucas 8:50, dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Cuando les pedía el milagro de la sanidad. De la sanidad. ¿Viste? Qué hermoso. Y aparte pero él, mira cómo él le dice, no temas, cree solamente. ¿Y serás qué? Salva. No le digo será sanada. Salva. O sea, porque por la fe nosotros podemos llegar a la salvación y encontraremos los milagros, las sanidades, las libertades. Es que la salvación incluye todo. Imagínate. Ajá. Poderosa Poderoso. importancia. Muchas personas cuando vienen a la salvación es cuando son libres y son sanados de toda cosa. Ajá. Con solo el aceptar al Señor en su vida. Mira, yo te puedo decir que habemos personas postradas en lugar, o hay personas postradas en lugares con enfermedades declaradas por los doctores que ahí se quedan con ese diagnóstico. Pero cuando aprendemos a conocer y a conocer todo lo que dice la Biblia, verdaderamente, no, es imposible que lo sepamos todo, perdónenme esa palabra, ¿verdad? Pero empezamos ok, ¿qué es lo que dice aquí? Irnos para aquí y estudiar extra bíblico, porque es ilógico que los que tenemos una mente elevada podamos comprender que todo está aquí, que todo lo que en verdad sucede del reino está aquí. Si dice aún que no habría libros en el mundo que pudieran sustentar solo lo que hizo el Mesías aquí. No. Ahora imagínate al Dios infinito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si aprendemos nosotros a conocer nuestro cuerpo, a saber el poder de nuestra boca, a entender que nosotros podemos hablarle al cuerpo, ¿qué pasa? Yo tengo una semana sin las medias de comer y me siento bien. Yo no podía caminar sin esas medias. Y yo le hablo a mis piernas y yo le doy gracias a mis piernas. Yo le digo al cuerpo, produce. ¿Por qué? Porque la enfermera le dijo, ustedes operaron mis piernas. En operaciones fueron 5, pero en inyecciones fueron 20. Estamos hablando de 25 venas. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? Y me dijo, el cuerpo produce venas. Ah, es un sordo le estás hablando. Produce venas, ¿verdad? Produce venas. Prodúcelas. Y aparte de los libros, nosotros tenemos el Espíritu del Señor y si afinamos nuestro oído a escucharlo, aprendemos a escuchar su voz, Él nos habla mucho más cosas, secretos. Claro, ocultos. claro, y nos ayuda a interpretar también. Los libros, todo lo que estamos leyendo. ¿Qué son esos? Esos son milagros. ¿Por qué? Si tú escuchas al maestro, a Ramón, ¿qué es lo que él te va a hablar espiritualmente como naturalmente? Oh, sí. ¿Ves? ¿Qué corre decir? Mira, hermana, esto y esto significa esto. Vamos a orar. Si esto no se quita, es necesario que vayas al doctor. Pero Dios es todopoderoso. Si Él es todopoderoso, pues Él es soberano. Él va a decidir cómo va a hacer las cosas. Esos son milagros. Sí. ¿Ves? Entonces, nosotros, ¿por qué no aprendemos? ¿Ves? Y el poder tan grande, como dice usted, que tenemos cambiar nuestro cuerpo naturalmente. Ahora agregamos lo sobrenatural, lo espiritual, ahí viene más cuando empezamos a hablarle, como dice usted. Claro. Yo siempre le digo. Yo empecé ya a hacer eso, a hablarle a mi cuerpo, me hablo a mí misma, estoy hablando a mi casa, estoy hablando a mis hijos, y el Señor me dice, no digas nada de que no debes decir, y ahí voy, el Señor me ha ayudado, me costó mucho, pero el Señor me ha ayudado. Sí, la verdad. Entonces, es lo que yo les digo, yo hablé con mi pecho, y miren lo que sucedió. Yo estoy hablando con mis piernas, yo hablo con mi estómago, y ahí voy, aprendiendo a hacer las cosas como al Padre le agrada. Y eso es lo importante. ¿Por qué? Por el poder de la boca. ¿Quién fue el que leyó que dijo? Fuiste tú que dijo, si le dijeran por su poca fe, si ustedes le dijeran a esta montaña que se mueva, se movería. ¿Qué cosa? Wow. ¿Cómo un Dios poderoso te va a decir si ustedes? Porque no dice, si ustedes me lo piden, yo le puedo mover esta montaña. Dice, si ustedes le dijeran, si ustedes le hablaran a esa montaña se movería. Porque ustedes no han entendido el poder de su boca, el que yo estoy allí dentro de ustedes y lo que sale de su boca es mi palabra, es mi poder, es mi autoridad. No, pues como peleó Jesús con la palabra, él peleó en el Argumentos, desierto. puros argumentos. Los pleitos en el espíritu no son con espada, no son con golpes, es con argumento. Habla mi palabra, declara mi palabra, ordena a través de mi palabra.
Eso es lo que tenemos que entender. Por eso qué poderoso es la adoración, el Señor me ha mostrado. Sí. El adorar. Y también tienes que tener cuidado, hay canciones cristianas, pero tienes que tener cuidado lo que dice esa canción cristiana. Sí, Mucho cuidado porque estás repitiendo, estás declarando, se está yendo al aire. Yo cuando estoy adorando, yo siento, no sé, ¿cómo se dice? Waves, como olas así visibles. Y por eso a veces le hago así, porque No sientes, así es. En el mundo bueno, espiritual, así así son las ondas. Entonces yo hago muchas cosas así, pero porque pero es es lo tu que cuerpo. sí. Tu cuerpo tira todo eso. Ándale, Sí. es lo que sale. Sí, sale. Es como la hermana Gloria. La hermana Gloria te levanta la mano y tú puedes sentir la energía de poder. Sí, se siente. Sí. Sí, incluso cuando uno ora, que uno lo pone de lejos, así de lejos se siente. ¿Por qué? Pero ¿cómo lo activas? Como se lo dije ayer, activa el poder de Dios, actívalo, hazlo. Y va, y ahí va. Y tú puedes ir poniendo como paños, sanando a las personas. Dios lo hace, porque dice, pondré tus manos en los enfermos y serán sanados. Creyendo siempre que Dios a través de ti. ¿Qué milagro está esperando a las personas? Sí. ¿Qué le podemos decir esta mañana a esas personas que están esperando un milagro? María Elena, ¿tú qué les puedes decir? Yo puedo decir que si tú crees, tú verás la gloria del Señor en esta tierra. Y que no escuches diagnóstico, no escuches palabra negativa, que se ha dicho, porque a veces se ha declarado muerte, sea sobre tu matrimonio, tu salud, tu persona, tu mente. Pero tú tienes el poder de cambiar esa situación a través de tu boca, a través de tu mente. Yo creo que sí cuesta cuando viene uno de un hogar que no se enseñó eso, pero sí es posible, todo es posible con el Señor. Y no sé qué estés creyendo, papeles, tu salud, tu matrimonio, si tú lo crees, dice, si tenemos fe como un grano de mostaza, nosotros podemos hacer que una montaña se mueva. Ahora, cualquier situación que tengas, eso se puede cambiar si tú lo crees. Pero mantenerse firme, porque a veces creemos un día y otro día, ya no creí. Entonces es una lucha y decir, ok, ya cuando me quiere venir, que ahorita me está viniendo, que no estoy creyendo, voy a la palabra. Hoy pongo una adoración, me concentro en el Señor y sigo declarando, y sigo creyendo, sigo marchando, porque a su tiempo veré esa contestación. Amén. Bendito Dios. ¿Tú, Lorena, qué Sí, le puedes decir? una de las cosas de que yo aprendí es cuando he estado muchas veces en situaciones esperando el milagro del Señor, que todos los días de nuestra vida es un milagro del Señor. Amén. Esto es a cerrar tus oídos a lo negativo. Sí. A cualquier voz que quiera venir a decirte, no, pero si ya el doctor te dijo tú no puedes, o si ya aplicaste o ya intentaste tantas maneras de agarrar tus papeles y no has podido, porque ahora vas a creer. No, tú cierras los oídos a todas esas voces, porque siempre va a venir alguien, incluso familiares, incluso los más cercanos, a querer desanimarte, porque son los que va a usar siempre el oponente para hacerte caer. Entonces no dudes en ningún momento de que Dios lo hará, porque Él no miente. Él no miente. Y la palabra no es mentira, todo lo que está escrito es real. Entonces no dudes en ningún momento que por difícil o por negativo que sea lo que te han dicho, tú lo vas a recibir. Amén. Tú vas a poder tener lo que el Señor te prometió. Solo cree y no dejes de creer. Así es. Y confiar. Y otra cosa que me estaba acordando ahorita del poder que tenemos también en la palabra. La otra vez tenía yo una cita y me sentía muy mal y dije, no, ya le he cambiado muchas veces la cita a esta clienta, pero no le quiero llamar para decirle que no venga, porque va a decir, tiene negocio, no lo atiende o algo. Pero dije, Señor, que no venga, que no le pase nada, pero que no venga. Y dicho y hecho, no llegó a los días, me dice, no sé qué me pasó, traía todo el día y tenía la cita, de repente se me olvidó que tenía la cita y ya no llegué. Sí, Entonces nosotros tenemos el poder, así como para pequeñas cosas, parece pequeña cosa, pero tenemos el poder en nuestra boca para cosas grandes. Me pasó con la tienda de celulares, fui con mi hija y que estaba desesperada, quería su celular y fui a una tienda, estaba llenísimo, una espera. Y dice, ma, es que lo necesito. Digo, ay, padre, yo no me sentía muy bien. Dije, bueno, busca otro y vamos. Pero antes íbamos a orar que no haya nadie. Dije, Padre, en el nombre de Jesús, no hay nadie en esa tienda. Y que digamos, no había ni un alma. Digo, ay, oye, ¿y saliste de ahí y desataste esa palabra? O sea, saliendo tú ataste a la gente que no iba a llegar. No, tú dije que en el momento que yo llegara que no hubiera ni un cliente ahí, entonces no había nadie. Dije, ok, así lo dijiste, porque no voy a ver a esa tienda, está todavía sin ni un cliente. Tiene que ir ahora a bendecirla. Voy a veces bendecir esa tienda y dile, Padre, la palabra que te dije perdona. Porque es que hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. No, pero dije cuando llegue yo que no haya nadie, en eso fue lo que dije, no dije que no.
Ve a ver que si esa tienda la cierra le va a pasar como Carlita. Ay, mi padre. Ay, no. No, y también sabe otra cosa lo que me dijo el maestro Ramón y que me ha venido tanto a mí, que cuando vaya alguien en la bicicleta, una persona, lo que sea, decir, esa persona será salva en el nombre de Dios, esa persona tendrá un encuentro. Así Como que se me lo ha puesto el Señor y Ramón sí, dijo eso que lo iba a lo empezar a hacer y el Señor me lo está poniendo. No, yo sí lo hago. Yo Sí. sí siempre lo he hecho así. Y sí lo he hecho unas Sí. cuantas veces, pero lo quiero hacer más seguido. Sí, eso es como cuando miro a alguien que lo ha parado el policía. Padre, Ah, sí. en el nombre de Jesús, Padre, que si no Sí, tiene eso. documentos, tú haces Yo un así milagro. hago hasta de No poco me llorar. ay, Ay, sí. Padre. O que alguien que tenga el carro mal, Padre, envíale ángeles, Señor. Y yo, Señor, no vaya a ser yo, pero ayúdame, mi Dios, te lo pido, ayúdala. Mándale a Así es. alguien, ¿no? Porque es importante tenerla, eso se llama misericordia. Misericordia. Es muy importante. Y pues yo lo que les puedo decir es, vamos para adelante, vamos a ir enseñándole a todas las personas que Dios es real, que Dios es verdadero, que Dios escucha, que Dios cumple todo lo que Él promete a nuestra vida. Así Pero es. tenemos que trabajar sobre eso. Él no va a venir a cumplir algo que Él prometió sin que nosotros trabajemos sobre eso para poder estar preparados en el momento en que lo vamos a recibir. Ahora también no puede trabajar si lo tenemos bien agarrado así. Sí. No puede uno tenerlo agarrado, tiene que uno aprender a soltar. A soltar y vivir en esa libertad y en esa plenitud. En esa paz. Sí, en esa tranquilidad. Le damos gracias a Dios porque, wow, tenemos tiempo, pero Sí. tenemos que agarrar este tiempo especial. Les pedimos que busquen en YouTube un té con mi hermana y se suscriban. Se suscriban porque vamos a estar empezando a subir ya los contenidos y otras clases, pero en verdad a partir de hoy, ya más tarde va a estar este video y suscríbanse, un té con mi hermana. Pero ¿sabes qué siento? Ahorita me ha mostrado el Señor que no somos las que estábamos grabando antes. Dios nos ha llevado a otro nivel. No se lo siento así, no sé si usted, yo sé. Tenemos más paz. Sí. Más paz y aparte lo que ha hecho el Señor milagros en nuestras casas. Muy Y por ejemplo lo que bonito. está haciendo con Lorena, le está incrementando sus sentidos, cómo le está hablando. Yo sé que a mí también. Sí. Nos ha dado un amor para la gente que usted me lo decía y que yo lo he experimentado. Que eso es del Señor, el amor a las almas. Sí. Y estamos, yo creo lo que el Señor está haciendo en Nayot es algo sobrenatural. Bendito Dios. Y es que hablaba ya rato con la hermana Mari de que sale uno de ese confort que está uno y aparte de eso, como que cuando vas avanzando vas aprendiendo a hacer de un lado cualquier cosa que venga y te lastime. Sí. Como que no, porque yo le digo a ella, le dije, vea algo, no, nosotros tenemos que aprender a soltar. Sí. No podemos quedarnos atados porque nosotros nos hacemos daño. Así es. Entonces, cualquier cosa que te lastime, inmediatamente soltarlo. Suéltalo. Entonces, en todas esas cosas hemos visto que ya no somos iguales y a nosotros aprender a estar soltando donde vienen las revelaciones que el Señor tiene Así para es. nosotros. Ajá. Porque dice, ok, estás preparado para recibir esto que te quiero enseñar. Ahora sí. Y la maldad la maldad de los demás, te vas a llorar un ratito, pero después tú la ves y dices, Señor, eso no fue la persona. Sí. No, sí. Fue usada. Eso fue usado, sí. Ujú. Pero ¿sabe qué me ha venido? Como ayer yo estaba adorando, porque he estado adorando y danzando solo hacia ella en mi casa y digo, nadie me puede robar el gozo. Esto que yo tengo, ¿quién? Si hace una persona berrinche, por ejemplo, en mi casa, pues que lo haga. O sea, yo sigo acá adorando. Así. Nadie me va a robar. ¿Quién me va a robar lo que el Señor ya me dio? Así. Nadie. No. Podrán hacer berrinche quien quiera, podrán hablar quien quiera, pero nadie me puede quitar lo que el Señor me ha dado. Así es. En el Yo nombre creo de que Jesús. Dios ha hecho en Lorena, en ella y en mí también. Gloria a Dios Dios. es bueno. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Sí, Dios Ni es son focas, ni son ovejas. No. Ustedes son discípulos del Dios Amén. eterno. Amén. Una es profeta, la otra es levita y y tienen todo lo que Dios les ha dado, ¿ok? Y así vamos a levantar a todos nuestros hermanos, Amén. a nuestras hermanas, todo el que venga a yo es útil en el reino de Dios. Todos. Y es que no, hay Nadie muchas más personas- que nadie. Exactamente. Ninguno es. por ningún nombramiento es más que Nada, otro. nada. Todos somos No iguales se ante vale. el Señor. No, yo creo Jamás. que en Nayot todos profetizamos. Sí, Sí. Todos. Aquí, nombre oye, de usted lo declaró y cuando se vayan acercando y que ande mal, ahí se va a desnudar y va a entrar. Ay, no, de nuevo. El que cruce por ahí, por ese, Sí. el Señor lo hace. ¿sí? Aquí Sí, sale todo así la como luz. Saúl se quitó vestidura y dijo, ¿qué? Ropa real. Digna que piensen que todos los que vienen a Nayo piensan que están desnudos de afuera. No, pero en Nayot no hay nada oculto. O sea, es No, algo que el el Señor Señor es bueno. expone todo, pero para que esa persona sea libre. Miren, lo difícil va a ser mantenerlo y debemos de lograrlo. ¿va? Porque el punto está cuando miremos el primer chismecito, llamar a la persona. Venga, hija,
pero con amor, ¿verdad? Esto y esto, aclarémoslo. Cuando miremos la primera separación de hermanos, no hagan esto, son hermanos. Nos va a costar. Y el día que yo no esté, ustedes tienen que hacer lo mismo. El día que el Padre dice, sí. te toca irte, ustedes tienen que tener ese entendimiento. No, le falta mucho. Yo pensé que el día que estuviera viajando. No, viajando. Sí, pero acuérdense que tienen que seguir con eso, unir las familias, porque es bien importante. Así que tienen mucho que hacer. Y transformar la atmósfera, porque o sea, si alguien llega como aquel día que pasó, que llegaron unas desanimadas, no dejar que eso nos pegue a nosotras, somos líderes y tenemos que nosotros la transformamos, nosotros la levantamos. Así es, a levantar. Ahí es donde se ve el liderazgo. Ahí es donde, como que cuando en la cabeza no está, vamos, es que nosotros estamos equipados, nosotros podemos. ¿Cómo va a venir una cabeza? Bueno, que sí he visto unos locos que regañan cuando los muchachos están queriendo de hacer las cosas. Entonces, pero no es posible que te están sacando la carta, o sea, están sacando el trabajo adelante. Tú vengas a molestarlos. No, en algún error que tú le veas, pues a sola. Estuvo muy bien, gracias. La próxima más hagámoslo así. Se acabó. Sí, lo que me gusta aquí, como hablábamos con Mario otro día, es de que nosotros podemos venir. Yo sé que ya no es el tema, ¿verdad? Sí. Ya es otro tema. Pero lo que me gusta de Nayo no es que diga que en otra iglesia, no. Hay muchas iglesias que hacen así, que vienen y les toman en cuenta los líderes, que sentémonos, arreglemos esta situación. O cómo puedo cambiar esto. Sí. Como usted como pastora, el pastor José viene y dice, ¿cómo podemos cambiar, hijos? Ayúdennos. Sí, yo Dicen, ayúdennos, hijos. Si ustedes ven que estamos mal en algo, díganos para nosotros saber. Fue lo que nos dijo el pastor José el otro día. Sí. Porque si no nos dicen, nosotros no vamos a saber. No, y aparte tenemos la ayuda de los pastores. Yo hablaba con la hermana Mari, no sé con quién, con la hermana Aide, que pues yo fui a muchas iglesias, pedí ayuda y no me ayudaban. Yo decía, yo necesito liberación y me juzgaban loca. Y la hermana Aide dice también que fue y que una vez no oraron por ella, que oraron por todos y no por ella. Y la necesidad del pueblo, ¿verdad? De esa necesidad de ser escuchados, de ser ayudados, que están pasando por una enfermedad, están pasando por algo. Y Nayot, aquí estamos tratando de dar lo mejor con el Señor, de ayudar a esa gente. Bueno, acuérdense que tal vez Nayot sea como una cueva de Adulam. David ayudó a todos aquellos porque él había pasado por eso, ¿verdad? Y tal vez los pastores o no la vieron o no han pasado por situaciones tales, pero algo están haciendo, algo bueno. Están haciendo ellos. No, y lo que yo veo es que casi todos los que estamos hemos pasado rechazo, hemos pasado muchas situaciones difíciles, ¿verdad? Sí. Entonces, como dice usted, está preparándose para levantar muchos heridos. Sí, heridos. Entonces, sí. Imagínate tú ese muchacho que vino el sábado. Yo no sabía que su mamá estaba muerta. Y lo que Dios hizo, si él tenía 7 años, ese es un muchacho como de 25 años. ¿Tú crees que estaba el perfume que yo acabo de comprar? Eso fue Dios que puso el perfume de su mamá en mí. ¿Cómo yo voy a traer justo el perfume de su mamá? Eso fue Dios, o sea, eso es un milagro. Y dice que él estaba deseando un abrazo, o sea, eso es un milagro. Entonces, eso es a lo que Dios nos ha mandado. Pero nosotros hemos pasado por eso. Es por esa razón. Amén. Amén. Despide, ¿quién despide? Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos vuelto, Señor, a grabar. Gracias, Padre, por tu misericordia y gracias, Señor. Que este mensaje, Padre, haya tocado los corazones y toque los demás corazones que van a ver, Señor. Porque todo es para ti, Padre, y por ti, Señor. Porque estamos aquí, porque hemos pasado procesos, Señor. Pero tú nos has sacado de allí, Señor, para ayudar a las otras almas, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir firmes en ti, Padre Santísimo. Que la palabra sea viva donde quiera que vayamos, Señor. Que demos mucho fruto, Padre Santo, y bendice la audiencia, Señor. Aquellos que están pasando cosas difíciles, Señor, te pido por ellos. Sé tú con ellos, Padre. Que les aumente la fe este programa que hemos hablado de los milagros, Señor. Sé tú con cada persona, Padre Santo. Sé tú con Nayot, Señor. Bendice este día, Padre, y así te entregamos todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gracias, Padre. Bendiciones. Bendiciones. Padre Santo.